Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Abre Brecha Venezuela, un programa que estamos realizando con Geraldina Colotti, quien les habla, y nuestro productor Eduardo Medina Guevara. Estamos, como siempre, al pie de la noticia de lo que está ocurriendo en el mundo, pero sobre todo reivindicando ese paradigma revolucionario en el continente que es Venezuela bolivariana, también Cuba, también Nicaragua, y por supuesto siempre la Palestina resistente contra el sionismo, que por estos momentos sigue realmente sufriendo un ataque desenfrenado y con toda la complicidad que ya sabemos que existe por parte de Occidente hacia el apoyo a Israel contra el pueblo palestino. Pero vamos a empezar hablando de Venezuela porque nos preocupa que en otras partes del mundo la carga permanente del terrorismo mediático, de los medios hegemónicos, siguen dándole mucha cobertura a la estigmatización a Venezuela, a la demonización del presidente legítimo Nicolás Maduro, y claro, apoyando esta bravata permanente de Donald Trump, que todos los días, como dijo muy bien en una conferencia de prensa el capitán Diosdado Cabello, se le ocurre una nueva pendejada a Trump, y si un día dice Maduro es el jefe narco, al otro día habla de el cártel de los soles, que no existe, pero todos los días lo riegan como una plantita para ver si realmente prende. Pero lo grave de todo esto es que el imperio avanza en ese sentido y genera algo que ya lo hizo con Cuba y lo sigue sosteniendo con Cuba, de incluir a quien acusa en la lista de organizaciones terroristas o en la lista de personalidades terroristas. Porque al decir que el cartel de los soles es parte de la lista de terroristas, si además agregan de que Nicolás Maduro, el presidente legítimo de Venezuela, es el jefe del cartel de los soles inexistente, también es un terrorista. Entonces, todos los medios de comunicación esta semana, los hegemónicos, titularon Trump acusa a Maduro de terrorista. Este es en el mejor de los casos, porque la mayoría de los casos dice se comprueba que Nicolás Maduro es un jefe terrorista porque Estados Unidos lo está diciendo. Y las agencias noticiosas norteamericanas, en la cual se sumergen la mayoría de los medios, son las que marcan la línea, dicen exactamente eso. Los pueblos sabemos que el gran terrorista del mundo es Estados Unidos, y sus presidentes, y sus ministros, y sus militares, y su OTAN. Esos son los terroristas auténticos que realmente nunca son acusados, salvo por los pueblos. Y vaya que nos cuesta también la reprimenda y todo lo que viene después cuando un pueblo se levanta contra el imperio. Esto es lo que le ocurre a Venezuela. Venezuela representa hoy la dignidad de los luchadores y luchadoras del mundo. En Venezuela se reflejan realmente todas los principios, las ansias de liberación que tienen en el continente africano, en el continente latinoamericano, en el continente asiático. Y por eso es castigada Venezuela, más allá también de la ambición de apoderarse del petróleo, apoderarse de las riquezas naturales. Eso está claro, pero también no quieren malos ejemplos.
pasó con Cuba, pasa con Cuba. Si hay algo que detesta todo el establishment norteamericano es tener a 90 millas a una islita pequeña que se paró, se puso de pie y le dijo: con nosotros no van a poder, con nuestros principios no van a poder. Bueno, Venezuela no es una islita pequeña, es realmente un conglomerado de situaciones que se han dado a partir de la ascensión al gobierno por parte de Hugo Chávez y ahora la continuidad de Nicolás Maduro, que le está demostrando a quienes están luchando en otras partes del mundo que se puede avanzar hacia un proceso revolucionario, que se puede tener la posibilidad de vivir mejor, que es un anhelo que debe tener cada ciudadano y cada ciudadana del mundo. Y esto es lo que no le perdonan a Venezuela. Por eso esta campaña y por eso este despliegue militar que han hecho allí, que ojalá que no termine nada más que en guerra psicológica. Porque si termina en lo contrario, si realmente se animan a atacar, a invadir, a hacer un golpe de comando, lo que sea, que eso lo pueden hacer, ¿saben que lo pueden hacer? Esta misma semana Israel ha asesinado a un jefe militar, al máximo jefe militar de Hezbollah en el Líbano. O sea, ellos tienen el dato y actúan, no tienen, y además tienen la impunidad. O sea, porque no pasa, después de eso, más allá de una protesta en Naciones Unidas, que ya sabemos lo que significa eso, no pasa más nada. O sea, esto lo pueden hacer. Ahora, si lo hacen, tenemos que estar preparados para no hacer lo que hacen la mayoría de los mandatarios de Occidente, que es mirar a un costado, decir que, bueno, que no está bien eso, que lo condena, ¿verdad? Y no hacer absolutamente nada para impedir que Donald Trump se siga convirtiéndose en el sheriff del mundo, el dictador del mundo, junto con esa lacra llamada Netanyahu y todo su staff mafioso. ¿Cómo lo ves, Geraldina, todo esto? Bueno, lo veo como ti, Carlos, pero siendo aquí en Venezuela, la noticia y las reacciones llegan, por supuesto, más que diariamente. Y a pesar que nosotros somos periodistas de verdad, no nos gusta ni las alarmas inútiles, ni los titulares para que haya alguno me gusta o algo así. Siempre seguimos con calma y cordura, pero máxima nervio de acero, como dice el compañero Maduro, pero máxima movilización popular, que es lo que está pasando en Venezuela. Pero hemos visto que no podemos no analizar desde el punto de vista periodístico y de camarada, como tú acabas de hacer, los elementos nuevos en esta búsqueda de agresión escalada, no de tensiones entre dos realidades iguales, porque hay una asimetría entre la más grande potencia del mundo y un país pequeño de 30 millones de habitantes que no quiso agredir a nadie. ¿Cómo vamos a hablar y conversar con nuestra huésped, ¿no? Pero en el sentido que el pueblo bolivariano tiene conciencia de lo que puede pasar. Ayer, digamos en estos días, ha habido una aprobación, una declaración del narco Rubio, que es el verdadero ministro de la guerra en Norteamérica, confirmando lo que ya estaba en la mesa, ¿no? Que del cartel de los soles, como tú dijiste, que es un invento total, pero hay un paso jurídico, digamos, de alguna manera, en el gobierno de los Estados Unidos que permite de no pasar, porque ya se acaban los días previstos por ese decreto, que con una nueva etapa permite de no pasar por la aprobación del Congreso, y sabemos que ha habido muchas voces contrarias a esta agresión
que está haciendo Trump también para encubrir los escándalos y la crisis interna, como siempre está pasando. Pero ayer estuvimos con los medios comunitarios, y llegó una noticia como que un avión militar norteamericano había violado el espacio aéreo de Venezuela. Hasta hoy se quedaron al límite, pero sabemos que los espacios, digamos, la distancia de donde ellos están, Curazao y todo, que son, digamos, la calle de ellos, Trinidad y Tobago y todo, son operaciones ellos lo llaman máxima presión, pero son de intimidación mafiosa, porque claro, ellos quieren provocar, además de todos los falsos positivos que se inventaron, que han sido muy bien desenmascarados por el gobierno, quiere producir un hecho de provocación, de manera que si el gobierno bolivariano, como es legítimo hacer, responde, bueno, evidentemente esto es el pretexto que ellos están esperando. Es verdad que es un sistema en crisis estructural, donde el caos que es típico del capitalismo y del imperialismo es al máximo nivel. También en la puña que hay entre sectores de tiburones, entre ellos. Pero hay los sectores que ahorita tienen mucho dinero más, y cuanto más dinero pagaron para obtener el Premio Nobel de la Paz, ahorita tiene $1 millón más, que por esta gente se sabe perfectamente cómo es utilizado, no solamente para pasarse vacaciones y gasto increíble afuera de Venezuela, pero sobre todo para financiar operación mercenaria. Hasta hoy la inteligencia popular ha sido muy bien, ha reaccionado muy bien, está muy extensa, pero hay videos que esta señora que se llama Corazón La Sayona, que es como un espectro que hace miedo a los niños y sobre todo en las festividades, no está mandando con una, digamos, con una cara de conspiratriz, que como si estuviera perseguida de todo lado, diciendo ya estamos, escuchen mi palabra y todo eso. Ella no tiene seguidores, pero tiene mercenarios, esto sí, es con mucho dinero, en un país acosado por todo lado, puede conseguir otro mercenario más. Va a ser el pueblo que va a reaccionar. Pero hay elementos a introducir, Carlos, que quiero que usted me comente también, es que lo que está pasando en la Patria Grande, porque uno de los escenarios que ellos quisieran es, antes de todo, de victimizar a esta señora para que cuando el 10 de diciembre, si ella se vaya a recibir el premio Nobel por la paz en Noruega, bueno, se vaya como víctima del régimen. Y de otro lado, ellos quieren juramentar otra vez otro autoproclamado, que es su fantoche, Edmundo González Urrutia, en algunos de los países fronterizos que son lacayos de los Estados Unidos. Esto puede ser los escenarios y algo quiere hacer, pero entre tanto hay otro escenario muy preocupante, que lo que van a intentar hacer con Honduras, donde, como sabemos, el domingo hay las elecciones, hay mucho alarma que ya la fuerza del cambio han lanzado por las estafas que están haciendo. Y introdujo otro elemento más que quiero me comente también, es cómo están produciendo un tentativo de nueva revolución de colores. No sería de estremecer si aparecería de nuevo Generación Z, que así como en México, que atacaría los supuestos dictadores, y sabemos que en México en esta protesta aparecieron gente del PAN,
digamos, de la extrema derecha que ha sido derrotada por la fuerza progresista antes de AMLO y ahorita de Sheinbaum. Esto es un escenario complicado. Termino esta primero comentario diciendo que el proceso bolivariano ha reaccionado explícitamente denunciando lo que están haciendo los falsos jóvenes alternativos, como lo que son, digamos, inducidos por el gran capital internacional, en lo que están haciendo realmente los jóvenes aquí en Venezuela. Ayer ha habido la constituyente estudiantil. Lo hemos visto nosotros, porque nada de todo eso va a pasar en los medios europeos, ¿no? Aparte de lo que leen el resumen latinoamericano, pero no hay, o nuestros artículos. Pero aquí ha habido una gigantesca manifestación de jóvenes, hacía bien al corazón oír jóvenes como éramos nosotros en los años 70, con espíritu revolucionario de 15 años hasta mucho menos, que estaban bien convencidos y bien posicionados sobre de qué lado de la barricada se tiene que situar. Pero digamos que podemos pensar, esperamos que no, pero la estrategia del imperialismo es de utilizar todos esos elementos para crear un vacío de atención y aprovechar por atacar a Venezuela. ¿Cómo la ves tú, Carlos? Mira, con respecto a Honduras, bueno, yo estoy yendo a Honduras para cubrir estas elecciones. Está claro de que hay una ofensiva muy grande de los que no pueden ganar electoralmente. Este es el tema. Pasa algo parecido a lo que ocurrió en Venezuela durante años, donde la oposición se inventaba guarimbas, se inventaba todo tipo de acciones ilegales, porque no podía realmente ganar cuando llegaba el momento de la votación. Y en Honduras está la situación de que la candidata Ricky Moncada, que es quien representa al Partido Libre, y de alguna manera la continuidad con la actual presidenta, Xiomara Castro, está haciendo una campaña, ahora cerró la campaña ya, pero ha hecho una campaña electoral muy potente, con mucho apoyo popular. O sea, se muestra en la calle muy claramente la lucha de clases, o sea, las clases más golpeadas generalmente por las crisis económicas, la gente que no estaba nunca incluida, ahora con este gobierno de Xiomara Castro fueron incluidos, fueron beneficiados por planes obviamente de apoyo para tratar de emerger desde la extrema pobreza, y esto hace que la gente sea agradecida, y entonces están apoyando con todo a Ricky Moncada. Pero los enemigos, los candidatos del enemigo, están generando una matriz de opinión que no va por abajo, va bien por arriba, y que significa boicotear las elecciones con dar resultados, o sea, están preparando dar resultados electorales que no condicen con la verdad. O sea, como ya también ocurrió en las elecciones venezolanas, donde la oposición trataba de mentir sobre los resultados, pero también, cuando no podía, tratar de tirar abajo todo el sistema informático para finalmente generar la matriz de opinión de que el gobierno perdió y no es capaz de decir qué resultados hay. En todo lo que ha sido el simulacro que se hace en Honduras para probar las máquinas y para probar cómo funciona todo el aparato electoral y cómo se van a dar precisamente a leer los cómputos, bueno, fue un fracaso estruendoso, pero no fue un fracaso porque fallaron las máquinas, fue un fracaso inducido para mostrar que en realidad lo que se viene seguramente es un golpe del Consejo Electoral. Lo dijo claramente Ricky Moncada en el último acto. Dijo, tenemos la veracidad de las pruebas de que
está en marcha un golpe de, de quienes están tratando de demostrar de que no vamos a ganar las elecciones. Y nosotros tenemos que defender los votos con nuestros fiscales, no dejar en ningún momento solos a los fiscales de la oposición, porque desde allí hasta intervenir las comunicaciones pueden intentar todo. Así que se va a una elección que debería ser normal, que debería ser tranquila y que gane el que más votos tiene. Se va a una elección ya pautada de antemano de que puede haber una trampa o que puede haber una agresión, que es mayor aún todavía. Así que si fuera por el apoyo que tiene cada candidato, ya podemos decir que la próxima presidenta va a ser Ricky Moncada. Eso sin duda. Ahora, está en marcha una operación que es similar a la que estamos viendo en otros países, donde se genera la idea de que el candidato popular no saca los votos que dice que tiene. Y a partir de ahí denuncian fraude. Si están en la oposición, denuncian fraude. Si están en el gobierno, hacen fraude con todo el formato de tipo de elección que se plantea. En Argentina pasó exactamente lo mismo. Digamos, no podés decir que no hubo fraude porque se preparó toda una campaña para que la gente de alguna manera vaya con el temor a votar de que te pueden robar la elección. Y a partir de ahí ellos actúan y saben actuar porque tienen todo el apoyo del imperio para hacerlo. No solo no quieren perder ningún país que ya ganaron, sino que quieren apoderarse de los que todavía no tienen. En el caso de Honduras, que siempre fue una base norteamericana, siempre fue un lugar desde donde Estados Unidos se sentía cómodo para agredir a Nicaragua, para agredir a los pueblos de Centroamérica, ellos tener una candidata que habla desde la izquierda, que habla del socialismo, por ahí no tiene toda la potencia o la radicalidad que se tenía en otras épocas, pero ya con decir la palabra socialismo o practicar, porque además la gente ha visto en la práctica qué significó el gobierno de Xiomara Castro, bueno, ya tiene una cosa a favor para que el enemigo cargue con munición gruesa. Y lo otro que quiero decir es lo que pasa en Argentina, porque estamos en un giro de la derecha hacia la más derecha todavía. El gobierno acaba de nombrar, después de muchísimos años, desde 1983 que no se nombraba a un militar al frente del Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque los militares, hasta el 83, habían estado ejerciendo el poder desde una dictadura genocida. Entonces, en 1983 se decidió que quien ocupe el Ministerio de Defensa sea un civil con conocimiento del aspecto militar. Bueno, Milei acaba de nombrar a un general que además es el hijo de un genocida que se llama Presti, el ministro. Su padre fue uno de los genocidas de la dictadura. ¿Esto qué indica? Que el negacionismo y que las posiciones más ultras están encaramándose cada vez más en el gobierno. Y lo que viene detrás es la libertad de los militares que están presos. Este sábado próximo 29 va a haber una marcha a Plaza de Mayo de los sectores negacionistas. Por suerte, también va a haber una contramarcha de los organismos de derechos humanos y de todas las organizaciones sociales que están en desacuerdo con que los militares genocidas recuperen la libertad. O sea que estamos en ese planteo también. O sea, en los lugares donde ya gobiernan, avanzan cada vez más para perpetuar su presencia en el poder. Y en los lugares donde no gobiernan, nos amenazan con intervenciones militares, con golpes palaciegos, con revolución de colores o con generaciones Z, que ya sabemos lo que significa. O sea, el nuevo paso para desestabilizar gobiernos populares. Bueno, con esto terminamos, ya se nos fue el tiempo, terminamos
presentación que hacemos habitualmente y le damos el paso a nuestra invitada de hoy, con la que charlaremos seguramente de todas estas cosas, ahondando mucho más, porque se trata de una periodista y sobre todo de una corresponsal de un país que también está asediado como la República Islámica de Irán. Abre brecha, Venezuela. Marilion Zambrano, profesional del marketing digital con una sólida trayectoria en copywriting on-page y off-page, manejo de redes y generación de contenidos. Cuenta con más de 4 años de experiencia en el Centro de Intercambio Cultural Latinoamericano, donde lideró la Sala Digital. Su desarrollo ha sido en un ámbito internacional y multicultural, lo que le permite el entendimiento profundo de diversos mercados. Es locutora certificada, y esta habilidad, junto a su experiencia previa en gestión y relaciones públicas en la Embajada de Irán, le permite ofrecer una combinación única de comunicación persuasiva, gestión administrativa y visión estratégica para potenciar cualquier organización. Bueno, Marilion, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Abre Brecha Venezuela. Es importante en estos momentos hablar no solamente de lo que ocurre en Venezuela, sino también de todo el marco internacional de ofensiva imperialista, sionista contra distintos pueblos. Y en ese sentido, nosotros que trabajamos mucho la idea de reivindicar el paradigma de Venezuela, el paradigma de Palestina, en este concierto internacional tan tormentoso por parte de la ultraderecha, yo lo que te quería preguntar es ¿cómo abordan ustedes, los corresponsales, por ejemplo, tú en tu caso que estás trabajando para medios iraníes, cómo están abordando la problemática venezolana y si la comparan, obviamente, con lo que también está ocurriendo allí, en la República Islámica de Irán o en la región que abarca Palestina y a todo el eje de la resistencia? Porque hay muchas similitudes y también los enemigos son parte de lo mismo, ¿verdad? Muchísimas gracias a ambos por esta invitación. Estoy gratamente agradecida porque le damos una voz a Venezuela, una voz potente, una voz firme, una voz antiimperialista y una voz, como lo declaró ayer el diputado Diosdado Cabello, presidente del PSV, una voz en resistencia activa. Una resistencia que nace desde las agresiones imperialistas que han sido constantes. Esto ha sido una maqueta progresiva y en crecimiento a través de los años, con sabotajes, bloqueo económico, una singularidad dentro de lo que se llama la oposición venezolana, el marco, el guión del Estado imperialista, del Estado de los Estados colonos, porque cabe destacar que detrás de esto existe un lobby sionista que usa las mismas similitudes, las mismas artimañas para conquistar, doblegar, insultar la soberanía de las naciones. Es por ello que el día de ayer el Estado, el gobierno de Donald Trump, firma un decreto llamando un cartel de los soles, una historia inventada como un grupo terrorista. Venezuela no tiene historia de terrorismo. Venezuela tiene una historia digna. Venezuela no es cuna de terroristas. Posteriormente sigue en el avance de un lenguaje, en el avance, porque es que toda mentira tienes que arreglarla. Toda mentira tienes que ir engranando para darle un poco de credibilidad y permiso a lo que realmente quieren hacer. Una incursión terrestre, una invasión del Estado venezolano. Ahora bien, desde el día de ayer
se posiciona a Venezuela como un ente terrorista con nexos a otros grupos terroristas. Entonces, la historia crece, la historia se desarrolla, la mentira va tomando fuerza simplemente porque necesitan una razón ante el resto de la humanidad para invadir, dañar, robar los recursos y patear la dignidad del venezolano. Y es por ello que nos declaramos en una resistencia activa. Este suelo que ha sido cuna de libertadores, cuna digna de libertadores, que apuestan por la paz, la soberanía y la equidad del ser humano, que ha protestado y alzado la voz contra un genocidio en Palestina, contra unos asesinatos, contra violaciones a espacios aéreos y soberanías como la República Islámica de Irán, también como el desastre que han organizado en Siria, donde quien ayer era un terrorista de Al-Qaeda ahora es presidente digno y recibido en la Casa Blanca. Entonces, ¿qué hipocresía estamos nosotros soportando? ¿Hasta cuándo la humanidad, las personas dignas, las personas valientes, tienen que soportar masacres, dolor, deshumanización en nombre de un imperio? Porque nosotros, los verdaderamente ricos, porque Venezuela es un país extremadamente rico, no solamente en recursos, en seres humanos, en intelectuales, en personas que salen todos los días a trabajar, en voluntad, en este humor tan característico que somos nosotros, en este cariño, en este calor caribeño, en esta hermandad y fraternidad mundial. Venezuela es fraterno, abierto, ha sido receptor, ha sido hermano. Y eso hoy, más que nunca, se refleja en el cariño y apoyo del resto de países latinoamericanos y caribeños que hoy piden y alzan la voz diciendo no toquen a Venezuela. ¿Cómo está la población? Bajo una guerra brutal, psicológica y mediática, en donde no solamente afecta a los adultos, afecta a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Una constante zozobra, que si pasa el avión, que si el avión está cerca, que si el buque está cerca, que sigue navegando hacia el Caribe, que va a caer Maduro, María Corina sale por el otro lado con un premio Nobel. ¿Premio Nobel de qué? ¿Premio Nobel de qué? Cuando acabamos de pasar y siguen asesinando palestinos y personas dignas alzaron la voz por el pueblo palestino y se enfrentaron a miles de vicisitudes para llevar ayuda humanitaria y le dan el premio a esto. A esto. Vergüenza mundial. Colocar a esa mujer a la altura de un Mandela, donde lo que ha hecho es sabotear y pedir invasión y pedir misiles hacia sus hermanos venezolanos. Entonces, discúlpeme, pero estamos ante la heredera de Caín en la tierra. Pide asesinar a sus hermanos venezolanos, pide la cabeza de su pueblo, del que ella llama su pueblo. Entonces, ¿cómo un opositor se puede sentar a apoyar una masacre dentro de su propio país? Entonces usted no tiene sangre en las venas, no es venezolano, no le duele su hermano, su vecino. Y como venezolana rechazo este tipo de actitudes. Como venezolana rechazo que en este país se imponga el mismo guión imperialista, agresivo y asesino. Porque me duele mi patria, porque soy venezolana,
porque no hay nada más lindo que levantarse y ver el Ávila y ver volar esas guacamayas. Sonreír y saludar al vecino, porque el venezolano es sonrisa, el venezolano es paz, el venezolano es armonía, y el venezolano sigue resistiendo, porque resistimos un bloqueo económico brutal, porque se palpa todos los días. Sin embargo, esta capacidad de resiliencia, de templanza, de buen humor, de positivismo, no puede ser apañada por intereses imperialistas y sionistas que se esconden detrás de estas agresiones. Mira, en este mes estamos en el mes violeta para la mujer venezolana y de la patria grande, y a nivel mundial el mes, digamos, de la lucha contra la violencia a la mujer. ¿Cómo ves tú, desde venezolana, que hoy es musulmana, todo esto es lo que está pasando de tergiversación de un lado, de alguna que se dice feminista, de que se reconocen, como tú estabas diciendo, en una golpista, premio Nobel de la Paz, y del otro lado, lo que es el protagonismo de las mujeres islámicas en otros países, pero con otra perspectiva. Me interesa también que tú nos expliques desde qué punto de vista, cómo fue tu camino hacia el Islam desde Venezuela. Muy interesante tu pregunta y me lleva a refrescar mucho a mi memoria. Mi inicio en el Islam es un inicio muy orgánico, es un inicio muy introspectivo y es un inicio muy mío. El Sagrado Corán cita que Dios guía a quien quiere, ojo, y también desvía de su camino a quien Él quiere. Acepto el Islam porque estoy convencida y he estudiado en lo que hoy creo firmemente. El verdadero Islam es lo más parecido a un socialismo. El verdadero Islam es equidad. No utiliza la palabra igualdad de género, porque ciertamente no somos iguales. Orgánicamente mi persona no es ni meramente parecida a la del señor Carlos, por ejemplo. Orgánicamente no somos parecidos e inclusive mentalmente no somos parecidos. Las mujeres tienen otros roles dentro de la sociedad que tienen otras aristas que cubren y complementan esta humanidad. Nosotras somos madres, protectoras, ese es un instinto. Y los padres son proveedores, protectores, ese es otro instinto, entonces no somos igual. El Islam llama a la equidad de género. La equidad. Seremos tratados equitativamente observando nuestras diferencias emocionales, orgánicas y de vida. Porque no somos iguales, no puede existir una igualdad per se, una equidad del ser humano ante Dios y ante el resto. Entonces, como equitativamente somos, tenemos los mismos derechos que un hombre. En el Islam tenemos los mismos derechos que un hombre. Ahora, se puede ver ciertas diferencias, pero con mucha lógica, porque el Islam no es dogmático, no tiene secretos, tiene lógica en el actuar. Uno de los más discutidos son asuntos de herencia. Si el hombre es proveedor, provee a familia, y la mujer es receptora de esa proveeduría, de ese beneficio, exactamente a niveles de herencia sí difiere un poco. No es que no pueda heredar, hereda,
difiere un poco porque el hombre cubre una parte de proveedor y provee, beneficia a otra mujer. Entonces todo tiene un engranaje de lógica porque no puede haber dudas ni dogmas dentro de un libro sagrado que es revelado por el mismo Dios. Entonces no hay contradicción, no hay un dogma, no hay trampa, no hay manera. O sea, todo tiene una explicación lógica y racional, porque el Islam es intelecto y llama al intelecto, llama al estudio. Ahora, no te voy a negar que existen, escúchese bien, culturas opresoras a las mujeres musulmanas. Cultura, que no es lo mismo que el Islam. No es lo mismo y no pretende estar dentro del Islam. Son desviaciones culturales en donde efectivamente la mujer se ve poco favorecida o oprimida dentro de sociedades. Pero son sistemas culturales que nada tiene que ver con el Islam que se profesa, con el verdadero Islam. Por ejemplo, hay países islámicos donde hace un par de años le dieron licencia de conducir a las mujeres. Hay otros países islámicos como la República Islámica de Irán donde las mujeres participan activamente en la política, donde vemos funcionarias policiales, donde vemos funcionarias bomberiles, donde vemos, o sea, donde nada más el índice de las universidades en Irán, en donde la mayoría es mujer, ya dice mucho. Entonces, no es lo mismo igualdad que equidad. Ahora bien, la situación, no quiero hablar de Venezuela per se como punto, foco, eje, sino de una Latinoamérica en pleno. Los occidentales somos sumamente hipócritas referente a la opresión y al abuso de género. Solamente hay que hacer un rastreo de noticias en donde vemos el índice de violencia de género, de asesinatos, de golpizas, de humillaciones, de violaciones y desaparición de mujeres en toda Latinoamérica. Entonces, Occidente es hipócrita de sus propios males. Occidente ha sido hipócrita de sus propios males, señalando y mitificando al Islam de esta manera en donde proyecta a una mujer oprimida. Pero los índices y las noticias no fallan. Las estadísticas no fallan. Entonces, seguimos siendo Occidente muy hipócritas de lo que está sucediendo con la mujer dentro de estos países. Porque no se puede llamar libertad. La mujer ha sido explotada de miles de maneras. Abusada, humillada, vejada. ¿Hay feminismo en el Islam? Sí. La misma... Ayer se conmemoró la fecha, la conmemoración del fallecimiento de la hija del profeta, Fátima, la paz sea con ella. Casualmente queda muy bien esta pregunta porque Fátima para nosotros los musulmanes es ejemplo, es pura, es batul. Pero Fátima tiene una posición elevada. Fátima era llamada la madre de su padre, porque fue Fátima, la hija del profeta Muhammad, que a inicios de la profecía defendía a su padre de las humillaciones. Fíjate el empoderamiento de esta situación. Fue Fátima la que defendió los derechos de un imamato. Fue Fátima la que denunció la opresión y hacia sus derechos.
y muere martirizada. Y Fátima en su último suspiro pide que sea enterrada en la noche sin que nadie se entere, como último hito de dignidad y de resistencia ante los opresores. Entonces, ¿cómo va a ser una musulmana, una mujer sometida, humillada y no empoderada en su valor real? El valor real no está en mostrar una figura, en operarse los pechos, en ser una diva, en buscar miradas, en vender una imagen y en venderse para obtener un puesto de trabajo. No. El valor real de una mujer está aquí. El verdadero valor de una mujer está en su intelecto, en lo que aporta y sobre todo en una gran función que es educar a seres humanos en valores como la bondad, la humildad y en valores como la justicia. Por eso es que los musulmanes alzamos nuestras voces ante los opresores, ante los tiranos, ante los injustos y sobre todo ante los genocidas. Es por ello que seguimos alzando la voz y seguimos manifestando nuestra solidaridad con nuestros hermanos palestinos. Yo nunca pensé que Venezuela iba a estar en una agresión, en una amenaza muy similar a lo que está ocurriendo en Palestina. Tengo 20 años de activismo por la causa palestina y no me va a temblar el pulso en ser activista y defensora de mi patria, de mi alma, de Venezuela. Porque yo soy Venezuela, todos somos Venezuela. El amor que tiene Geraldine por Venezuela, ella es Venezuela. Entonces, aquí estamos, aquí resistiremos y con la fe y con la paciencia, la tolerancia, la templanza que nos concede Dios a los humanos, que creemos en la justicia, en la verdad y en los caminos dignos del ser humano. Muchas gracias, Marilión. Realmente es un placer escucharte. Coincido muchísimo con lo que yo conozco Irán, estuve en Irán y realmente estuvimos hablando en un momento con la viuda del imán Khomeini y nos decía palabras muy parecidas a las que tú dices, ¿verdad? Sobre lo que es la lucha de la mujer iraní y que está estigmatizada obviamente por la hipocresía occidental, eso no cabe la menor duda, como estigmatiza toda lucha y toda rebelión popular en cualquier parte del mundo. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, porque nos encantaría seguir escuchándote, pero bueno, ya habrá otra oportunidad para que nos podamos juntar y poder seguir hablando con esta facilidad con que tú expresas tu pensamiento y sobre todo tu pasión revolucionaria, que en estos tiempos a veces se extraña un poco, ¿verdad? La pasión por las ideas y por los principios. Te mandamos un gran abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo a ambos, muchísimos cariños y nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver porque en esta patria nada se acaba. Seguimos progresando y seguimos avanzando. Hasta la victoria siempre. Venceremos. La paz con todo. Bueno, y así llegamos al final del programa de Abre Brecha Venezuela. Esperemos que les haya gustado y sobre todo lo importante es que difundan estos mensajes, aparte de toda la experiencia importante que estamos haciendo en Radio del Sur, que también
propaguemos un poco la voz alternativa que defiende a Venezuela. Los esperamos a todos y a todas la próxima semana con nuevos invitados y con nuevas propuestas informativas. Gracias. Hasta la semana que viene. Un saludo también a Eduardo Medina, nuestro productor. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.